del reenfoque, por así decirlo, de la política antidrogas, ¿no? Hacia una lucha que pueda permitir dar mayores avances, pues ha generado un poco de noticia, ¿no? Porque pues el reenfoque del gobierno nacional pues ha logrado coincidencias con la política antidrogas de otros países. En el caso de Reino Unido, usted diría, embajador, que están alineados. Es un asunto muy complicado, la lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo. Y estamos completamente de acuerdo con el presidente Petro y con su gobierno en cuanto a la importancia de trabajar a la vez en países productores como Colombia y países, digamos, consumidores como Reino Unido. Tenemos que trabajar en la demanda y en el suministro al mismo tiempo. Y es exactamente lo que estamos haciendo, porque el tema de las drogas es un tema difícil en Reino Unido y difícil en Colombia. Las drogas dañan a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, por lo que tenemos que actuar juntos. Y estamos trabajando muy de la mano con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción que genera esta industria de drogas. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este medio pues seguimos analizando los primeros días del gobierno de Gustavo Petro y hoy tenemos un invitado muy especial, es el embajador de Reino Unido en Colombia, George Hudson, quien nos va a estar hablando sobre esa agenda de cooperación que se ha venido manejando entre ambos países y pues otros temas claves que van a ir surgiendo en el marco de esta conversación. Bienvenido, embajador, a nuestros espacios virtuales. Gracias, Cristian, y buenos días a ti, a nuestros oyentes. Embajador, si quiere empecemos casi que con uno de los temas que puso en boca de todo el mundo la relación entre Colombia y Reino Unido, que fue precisamente la eliminación de las visas para colombianos. De hecho, hace unos días usted compartió pues un video muy emotivo de varios colombianos que de hecho ya viajaron con este beneficio. Y sí quisiera yo preguntarle a cuentas de hoy, ¿cómo han visto ustedes ese balance desde Reino Unido? ¿Se ha incrementado el interés de los colombianos en visitar su país? Pues sí, una muy buena noticia para Colombia, para Reino Unido y para nuestra relación. Y el 9, el día mismo del cambio, fuimos al aeropuerto para despedir a unos de los primeros viajeros rumbo a Londres tras este cambio. Y sí, fue emocionante para mí también, porque conocimos a personas que iban para estudiar cursos de corto plazo en inglés, por ejemplo, una pareja que iban para festejar su luna de miel, o personas con familia en Colombia, pero basadas en Reino Unido, que ahora tienen la oportunidad de invitar a sus familias sin los trámites que teníamos anteriormente y evidentemente mucho interés también en la agenda de negocios y de oportunidades comerciales en Reino Unido. Y estoy seguro que este cambio va a favorecer una relación cada vez más fuerte entre los países y entre los pueblos colombiano y británico. Correcto, embajador. Recordémosle un poco quizá a los colombianos que nos están escuchando en qué consiste este beneficio, que de hecho, pues como bien lo hablábamos hace un momento, ya empezó desde el pasado 9 de noviembre para poder ir a hacer turismo en Reino Unido y también poder hacer otras actividades. ¿A quiénes cobija principalmente la medida y qué necesitan los colombianos que quieran ir a su Buena país? pregunta. Hemos cambiado o hemos eliminado el régimen de visas de visitantes. Con lo que permite a los colombianos que viajen por periodos de hasta 6 meses al Reino Unido por motivos de turismo, cursos
cortos de estudios de inglés, por ejemplo, hacer negocios, pero no hemos cambiado los otros tipos de régimen de visas que tenemos. Así que si un colombiano quiere establecerse en Reino Unido, estudiar para periodos más largos, si un colombiano quiere trabajar en Reino Unido, tiene que aplicarse para tener una visa para cualquier categoría que tenga. Sí, digamos, sin embargo, es un avance bastante importante en lo que tiene que ver sobre todo con los estudiantes de estos cursos cortos. Muchas veces los colombianos están interesados en ir a estudiar inglés en su país. En principio, una persona que fuera a estudiar por este periodo de tiempo del retiro de la visa del que hablamos, podría ir a estudiar sin ninguna visa, ¿verdad? Exactamente, pero lo importante es que las informaciones sobre lo que se permite y lo que no se permite está disponible en el sitio web del gobierno británico. Así que un colombiano que tenga preguntas sobre exactamente lo que pueda hacer en Reino Unido puede conseguir las informaciones allá. Bueno, embajador, sin duda para los colombianos que quieran hacerlo, pues ahí tienen dónde buscar las condiciones de todo este tema. Hablemos acá de algo que se ha hablado mucho, ¿no? De quién es el responsable de esta gestión y se ha dicho que incluso es una gestión que se extiende a anteriores gobiernos y que por supuesto también tuvo una participación en la actual. ¿Desde hace cuánto tiempo se venía adelantando este trámite, embajador? Pues ha sido una decisión importante y como con todas las decisiones importantes, necesitan un poco de trabajo, ¿no? Así que hemos venido trabajando en esta decisión y en este cambio durante bastante tiempo, pero el cambio refleja los cambios en Colombia, ¿no? La mejora de la situación en cuanto a la estabilidad, el proceso de paz, cosas así, cosas así. Pero lo importante es que hemos hecho ahora este cambio y ahora tenemos muchas más oportunidades para crear conexiones entre los dos países. Correcto, embajador. Yo sí quisiera, digamos, ya precisarle un último punto sobre esto y es, pues, ¿cuál fue el papel ya del gobierno Petro en esta gestión? Que sabemos que lleva poco, usted también lleva poco tiempo también ahí. Yo sí quisiera preguntarle sobre esto en específico, sobre el papel del gobierno actual. Por ejemplo, ¿tuvo algún impacto la petición del nuevo gobierno de pedirle a varios países retirar la visa para colombianos? Digamos que hubo alguna incidencia. Pues evidentemente antes de la decisión habíamos venido hablando con el gobierno sobre lo que iba a pasar. Y ahora ha pasado y tenemos estas nuevas oportunidades. Sin nuevas oportunidades que seguramente los colombianos sabrán aprovechar. Al final, embajador, esta noticia pues llega en este nuevo gobierno. ¿Se podría decir que Reino Unido confía plenamente en la actualidad de Colombia, en su gobierno? Tenemos una agenda muy rica, una agenda muy amplia con Colombia y con el presidente Petro y con su gobierno. Por ejemplo, hace una semana firmamos juntos una nueva alianza para el crecimiento sostenible en los márgenes de la cumbre del COP27, lo que va a permitirnos que trabajemos en la protección de los bosques, en apoyar una transición energética justa, en la protección de la biodiversidad y la promoción de las oportunidades que surgen de la biodiversidad increíble que tiene Colombia. Es simplemente un ejemplo. En las semanas que vienen tendremos visitas por ministros británicos, sobre todo en el marco de la conferencia sobre la infraestructura en Cartagena.
lo que nos parece una muy buena oportunidad para compartir la experiencia y la experticia británica en este sector, sobre todo en cuanto a los transportes sostenibles. Correcto, embajador. Digamos, yo quisiera que ahondáramos un poco más en esa agenda bilateral entre Reino Unido y Colombia. Sabemos que el punto ambiental pues es clave, pero me gustaría saber cuáles son esos otros ejes de la cooperación entre ambos países que ahorita pues están marcando pues mucho la actualidad de la relación. Sí, tienes razón que todo lo que es el medio ambiente es una gran prioridad para los dos gobiernos en Colombia y también en el mundo, ¿no? Porque Colombia es un socio importante en las instancias como la cumbre del COP27 que acabamos de celebrar en Sharm el Sheikh, en Egipto, pero también, por ejemplo, en el proceso internacional sobre la protección de la biodiversidad y muchas otras cosas. El proceso de paz es una gran prioridad para el Reino Unido. Hemos venido acompañando a varios gobiernos en Colombia en la búsqueda de una paz durable y de largo plazo en este país. Somos al lado de Noruega los donantes más importantes al Fondo de las Naciones Unidas para apoyar el proceso de paz. Desempeñamos también un papel importante en Nueva York, en el Consejo de Seguridad, como país líder en cuanto al proceso de paz en Colombia. Y evidentemente tenemos un diálogo fuerte con el gobierno para identificar cómo nosotros podemos apoyar más a Colombia en este proceso y también para compartir la experiencia colombiana y la experiencia británica en Irlanda del Norte. Y en 2023 vamos a celebrar los 25 años del acuerdo de paz en Irlanda del Norte. Sí, ese punto es clave, ¿no? Paz es una palabra de la que actualmente pues se habla mucho en Colombia y de la que, como usted bien lo señala, pues cuenta con apoyo de países precisamente como Reino Unido. A mí me gustaría preguntarle, embajador, por ejemplo, ¿con qué ojos ven ustedes el proceso que actualmente se abre con el tema de la paz total, con todo el tema discursivo de la paz total, de construir la pacificación del conflicto con los diferentes frentes de conflicto interno en Colombia? Tenemos el acuerdo de 2016 y en un primer tiempo creo que la gran prioridad es implementar este acuerdo porque ya es un logro. Estamos casi a los 6 años de este acuerdo y ya es un logro haber tenido este acuerdo tanto tiempo, porque en la mayoría de los procesos de paz en el mundo fracasan y esto no ha sido el caso en Colombia. Aún así, necesita mucha atención, mucho más apoyo y saludamos los esfuerzos del gobierno para asegurar la implementación del acuerdo de 2016. Ahora hay proyectos ambiciosos en cuanto al ELN, por ejemplo, y los otros grupos. Como el gobierno reconocemos las dificultades, ¿no? Los retos en llegar a un acuerdo más amplio en Colombia. Pero sí, vamos a seguir acompañando al país, al gobierno, pero también a la sociedad en general, porque es un proyecto de una sociedad en la búsqueda de una paz durable y de largo plazo en este país. Correcto, embajador. ¿Cómo prevén en este momento, por lo menos a corto plazo, apoyar precisamente pues esta implementación del acuerdo de paz de 2016, sobre todo, que ahorita se ha vuelto prioridad para el gobierno nacional? Exactamente, es una prioridad para el gobierno nacional y una prioridad para nosotros, por lo que hemos venido acompañando el proceso con la contribución británica al Fondo de las Naciones Unidas, con intervenciones bilaterales al mismo tiempo.
con una relación fuerte con el gobierno en cuanto a la seguridad, porque la paz y la seguridad son elementos de una misma política de estabilización del país. Y evidentemente con la parte en Nueva York. Y hace algunas semanas el Consejo de Seguridad llegó a una resolución para renovar la misión, el mandato de la misión de Naciones Unidas en Colombia. Así que estamos muy activos en este sentido y queremos fuertemente que el proceso de paz siga siendo un ejemplo no solamente en esta región, sino en el mundo, de un proceso de paz exitoso. Embajador, yo quisiera preguntarle, pues usted tanto en esta conversación como en otras, pues ha señalado a Colombia como un socio estratégico en la región. ¿Por qué usted lo llega a calificar como tal? Porque Colombia y Reino Unido compartimos valores de democracia, de derechos humanos, de soberanía, cosas importantes, sobre todo en este mundo tan complicado actualmente, tras, por ejemplo, la invasión de Ucrania por Rusia. Y porque compartimos también intereses en cuanto a los valores que acabo de mencionar, pero también en cuanto al desarrollo sostenible de ambos países, la estabilización de Colombia, la lucha conjunta contra el tráfico de drogas. Tenemos mucho en común y una agenda muy ambiciosa con este gobierno y con el país. Correcto. Hace poco, precisamente este punto del reenfoque, por así decirlo, de la política antidrogas, ¿no? Hacia una lucha que pueda permitir dar mayores avances, pues ha generado un poco de noticia, ¿no? Porque pues el reenfoque del gobierno nacional pues ha logrado coincidencias con la política antidrogas de otros países. En el caso de Reino Unido, usted diría, embajador, que están alineados. Es un asunto muy complicado, la lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo. Y estamos completamente de acuerdo con el presidente Petro y con su gobierno en cuanto a la importancia de trabajar a la vez en países productores como Colombia y países, digamos, consumidores como Reino Unido. Tenemos que trabajar en la demanda y en el suministro al mismo tiempo. Y es exactamente lo que estamos haciendo, porque el tema de las drogas es un tema difícil en Reino Unido y difícil en Colombia. Las drogas dañan a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, por lo que tenemos que actuar juntos. Y estamos trabajando muy de la mano con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción que genera esta industria de drogas. Sí, una industria que, por cierto, toca a veces mucho el tema ambiental en ciertas aristas y a mí me gustaría preguntarle, ya para ir cerrando también la entrevista que yo, pues para respetarle su tiempo, embajador, sobre este tema ambiental. Una de las cosas que más resaltan es el discurso que se ha asentado sobre la protección de la selva amazónica, que es una necesidad en la que casi todos estamos de acuerdo. Ustedes primero, cómo prevén esa cooperación desde Reino Unido y segundo, cómo ven estos esfuerzos en este momento, por lo menos desde el lado colombiano. La deforestación de la Amazonía y de otros bosques, otras selvas importantes en Colombia, no es solamente un tema colombiano, sino un tema internacional, porque estas selvas sirven como pulmones del mundo, del planeta, ¿no? Um, Reino Unido es uno de los socios más importantes de Colombia en este tema, en este campo. Y saludamos la visión y el compromiso del presidente Petro con este tema. Estamos trabajando con él
con su ministra de Medio Ambiente y con los demás actores dentro del gobierno colombiano para armar su plan, para traducir su plan en acciones concretas. Y vemos también oportunidades en la región tras la elección, por ejemplo, de Lula en Brasil. Pero el tiempo para actuar es ahorita, porque estamos en una crisis climática y hasta la fecha los esfuerzos en Colombia y en otros países de la región no han cambiado la situación. Así que tenemos que actuar juntos ahorita. Es exactamente lo que estamos haciendo con Colombia y con otros socios de la región. Sí, un llamado a la acción que en principio se parecería a eso que tanto pedía el presidente Gustavo Petro ahorita en los discursos en el marco de la COP27. ¿Qué coincidencias encuentra Reino Unido con estos discursos en específico, embajador? Aparte que pues usted mismo me lo dice que allá se dio también la celebración de otro nuevo acuerdo de cooperación entre ambos países. Sí, no, es un eje importante en el marco de nuestra alianza para el crecimiento sostenible. Y el presidente Petro y el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, participaron juntos en un evento importante en la cumbre The Forest and Climate Leaders Partnership, una iniciativa británica de la cumbre anterior en Glasgow, el COP26. Lo que tiene que ver no solamente con los compromisos y con las declaraciones, sino con la implementación de nuestras declaraciones. Y vamos a seguir trabajando con Colombia para asegurarnos que estamos aprovechando las oportunidades para proteger la Amazonía en Colombia y para trabajar como socios internacionales con otros países involucrados también, como por ejemplo Noruega, Alemania, Estados Unidos, porque es un trabajo de equipo, un reto tan importante. Embajador, usted bien señala, por ejemplo, la elección de Lula como una oportunidad también para trabajar en esa protección de la selva amazónica. Y actualmente resulta que, digamos, Colombia también ha tenido anuncios diplomáticos importantes en el marco también de otros asuntos. Uno de ellos, por ejemplo, es la reapertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento paulatino de las relaciones. ¿Ustedes cómo ven este tema en específico? Esperamos que Colombia utilice su nueva relación con Venezuela para presionar a Maduro que empiece a hablar seriosamente con sus opositores para llegar a elecciones en 2024 libres y abiertas. Correcto, embajador. Cerremos con una pregunta y es, bueno, ya pasamos por el tema de las visas, pasamos por el tema de la protección del medio ambiente, etcétera, de nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países. Y a mí me gustaría cerrar con qué beneficios o qué logros económicos prevén ustedes ver con con toda esta relación actual entre Reino Unido y Colombia. Tenemos ya una relación económica importante, pero en los años que vienen creo que con la transición energética en Colombia y en todos los países del mundo hay grandes oportunidades para una nueva colaboración entre empresas colombianas y empresas británicas. Porque, por ejemplo, en Reino Unido tenemos una cierta experiencia en cuanto a, por ejemplo, la energía limpia, la energía eólica costa afuera. Tenemos el parque más importante del mundo y vemos que Colombia tiene una oportunidad enorme en cuanto al desarrollo de esta industria, de este recurso energético que tiene, y nos gustaría apoyar, trabajar juntos. Estamos trabajando
también en la nueva economía de hidrógeno. Una vez más, una gran oportunidad, oportunidad para Colombia y para Reino Unido. Tenemos oportunidades en el sector de la infraestructura, sobre todo en los transportes sostenibles, un campo en donde Reino Unido es un líder. Así que veo perspectivas muy atractivas para ambos países en los años que vienen. Y actualmente, de acuerdo con lo que usted puede llegar a saber, ¿existe ese interés por parte del empresariado en Reino Unido o incluso del gobierno en Reino Unido? Claro que sí, y la semana entrante con la gran conferencia sobre la infraestructura en Cartagena, tenemos una delegación de casi 70 organizaciones británicas para explorar las oportunidades de negocios con Colombia, con empresas, con gobiernos, con alcaldías. Bueno, embajador, una relación que por supuesto todos esperamos que dé grandes frutos de aquí en adelante y pues qué bueno haber tenido esta conversación también sobre todo lo que ha marcado la agenda de cooperación entre ambos países. Le agradezco el tiempo para esta entrevista, embajador. Con mucho gusto, Cristian, y hasta pronto. Claro que sí, y pues agradecemos también a todos los que nos sintonizaron con esta entrevista aquí en quienique.com sobre este tema tan importante que es la relación bilateral entre Reino Unido en Colombia. Y bueno, si quieren saber más sobre esto que ha marcado los primeros días del gobierno de Gustavo Petro, pues pueden consultarlo en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.